8:35, Marcela Guerra, diputada del PRI. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Qué gusto verte. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días a todas, a todos y a todes. Tráfico intenso en la ciudad. Y peor, Tomen sus precauciones. promete para peor con la caravana. Vamos Así a ver. es. Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Con el gusto de todos los miércoles, Azucena. Gracias por la invitación. Qué gusto verte, como siempre. A ver, pues empezamos por la buena noticia. Si así lo consideran como una buena noticia, Muy buena. el aumento del salario mínimo general del 13% que se anunció esta mañana en Palacio Nacional, Marcela. Pues a mí me parece que es muy bueno, siempre una buena noticia de esta naturaleza que aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras de México, pues eleva no solo ese poder adquisitivo, sino también el estado de ánimo. Es muy necesario que la gente en el mercado, en los mercados, el costo de la vida esté equiparable también a lo que perciben como salario. Que el Entonces, dinero es algo, cueste lo que vale, es algo ¿no? positivo, hay que reconocerlo. ¿Te gustó el Sí, siempre anuncio? me va a gustar, siempre me va a 13%. gustar, nada más que eso sí, que no haya argucias para después estos sí y estos no, y que no haya candados. Pues es salario mínimo, ¿no? Exacto. Salario mínimo general. Pero cuando es salario Piso mínimo, base. No, por salario lo general, digno. siempre debe de aumentar a todo mundo. O sea, es decir, es la base del salario mínimo, pero pues automáticamente hay ¿Todavía más se mide el salario en percepciones. salarios mínimos? No. Pues es que ya casi nadie gana no, el ¿verdad? salario Exacto. mínimo. Ajá. Esa es la realidad. En estados como Nuevo León, ¿quién te gana el salario mínimo? Es una base de medición. Nuevo León es primer lugar en salarios y en ingresos por familia. Claro, claro. Nuevo León De y lo que también ha comentado Jalisco. Samuel. Jalisco también tiene buena. leemos así es. Ajá. Entonces, Nuevo León es además es un estado punta de lanza, hay que decirlo también. Sí. Sin embargo, Sí. bueno, también tiene sus asegúnes. Pero Ahora, bueno, este 13% al salario mínimo general, ¿te parece una buena noticia, Laura? ¿Y para quién es? O sea, quienes nos están escuchando, empleados, trabajadores, profesionistas, no es para todos. A ver, Bueno, ¿cómo sí, funciona? sí, porque ¿Cómo va funciona? como ¿Sí? salario base y A a ver. partir de ahí se hacen los cálculos con base a lo que la gente menos ya para los gana hoy. senadores. No, bueno, No, o los pero diputados, ya tienen que con estos aguinaldo. aumentotes Ya que tienen el aguinaldo se aguinaldito. debería de renunciar a todo No, eso. para los senadores no es Oye, completamente Azucena, falso. bueno, a ¿Ustedes ver, no les dieron vamos, aguinaldo? vamos a pero En el No, tema a del ver. incremento, pero sí en el les tema del dan, sí incremento. les dan no, eso es aguinaldo. falso Incremento. Bueno, a ver, completamente. vamos por partes. Primero, qué bueno que se anuncie este aumento de salario digno. Ya lo hemos hablado en esta mesa muchas veces y ha sido además una batalla de Movimiento Ciudadano. El aumento del salario desde hace unos años hacia acá es lo que ha traído mucho bienestar en las familias, el aumento del poder adquisitivo, que se sientan más sólidos y que tengan además para qué gastar en escuela, en medicamentos y en otras cosas que a veces el gobierno ya no les puede dar. Número dos, este aumento de salario nos queda la duda, ojalá lo pueda aclarar la presidencia o su bancada mayoritaria, acá con Andrea. Acuérdate que está congelada esta reforma de salarios dignos a policías, a maestros, a trabajadores en general, Profesionistas, ¿no? profesionistas También, del ajá. Estado. Ajá. Entonces, ojalá nos puedan aclarar si esto también aplica para ellos, porque tiene congelada la presidencia del Senado de la República su publicación. Desde que se aprobó ya en diputados, senadores, en la mayoría de los congresos estatales no lo han publicado, entonces hemos peleado tenemos un diputado que incluso fue al rancho de la chingada a ver a López Obrador para decirle, oigan, no se ha publicado este decreto y pues esto es ilegal. Entonces vamos a ver cómo va por eso. Y también, oye, las 40 horas ahora, como lo ha dicho Movimiento Ciudadano, como lo ha propuesto, parece que también va a ser una realidad de manera gradual de aquí al El 2030. PRI también lo propuso. El PRI también lo propuso. E incluso te voy a decir una cosa. Desde la nosotros legislatura pasada. Oye, Y Lo pusimos en la nosotros mesa. impulsamos también un punto de acuerdo para que esto fuera, que se Que diera. va Y de qué dos bueno en que se va a dos, dar. que va de dos en Bueno, dos, es dijo la gradual, presidenta, es ¿no? gradual. De 2 horas en gradual. 2 horas por año. Lo ideal Sí. sería que ya fuera ahora y ahora lo A partir de explico, 2027. pero algo pues. A ver, Andrea. A ver, muy contentos, muy contentas con el anuncio que hace nuestra presidenta el día de hoy en la conferencia mañanera en lo relativo al aumento al salario mínimo en un 13%. Al interior de la República pasaría el salario mínimo de 278.80 pesos a 315.04 pesos, y en la franja fronteriza en donde yo habito, querida Azucena, ayudando a las mujeres trabajadoras de la maquila, a los hombres trabajadores de la industria maquiladora, pasando un 419.88 pesos a 440.87 pesos. Esto quiere decir que si tú haces un comparativo de 2018 a la fecha, el salario mínimo ha crecido en un 154%, un aumento que no se había visto
desde los años 80. Porque ahora es muy sencillo que los partidos políticos que estuvieran en el poder presenten iniciativas y digan, ay, fue iniciativa del PRI, fue iniciativa del PAN, fue iniciativa, pero lo cierto es que cuando estuvieron en el poder, cuando ostentaron la presidencia de la República, en el caso del PAN azul, 2 sexenios, en el caso del PRI, cantidad de años, pues nunca incrementaron el salario mínimo bajo el pretexto de que iba a aumentar la inflación, de que se iban a afectar los índices macroeconómicos, y lo cierto es que eso no era así. Entonces, sí es todo triunfo de Morena, ¿no? ¡Qué barbaridad! O sea, y no solamente el incremento al salario mínimo que aplaudimos, sino también el incremento gradual hacia una jornada digna. Entonces, sí son la reducción de las horas, de 48 a 40 horas, pero también en consenso con la clase empresarial. Qué bonito que el anuncio lo hizo la Presidenta de la República, pero también acompañada de la representación de las y los trabajadores, pero también de la representación de la clase empresarial, ¿no? Ahí estaban todas y todos. Entonces, oye, me parece eso ahora fantástico. que se haga realidad. Porque que la ley sigue y que las 40 horas y el salario mínimo, que luego horas extras pero no te las pagan, o sea, siempre hay como vericuetos, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a regresar con ese tema, solamente díganme para quién aplica este aumento y luego me cuentan cómo ven lo de la fiscal, porque de que va a ser mujer, pues va a ser mujer. Regresamos. Vamos a ver, a partir del próximo año el salario mínimo general, 9,582.47 pesos. En la franja fronteriza, 13,409 pesos mensuales. Exacto. Ese será el salario mínimo. Correcto. Para quien gana un salario mínimo, no es para todos los trabajadores. Pues el salario eso me mínimo confunde. sirve como piso, y entonces si aumenta el salario mínimo para quienes ganan el salario mínimo, que ¿Un hay salario gente, mínimo o claro, que se cuenta en salario mínimo? no, un salario mínimo. Hay gente que gana un salario mínimo en nuestro país. Los Ok. trabajadores de la industria maquiladora en Ciudad Juárez ganan salarios Sí, mínimos. claro. Y a veces O de la les industria de la compensan construcción. a través de bonos de puntualidad, bonos de asistencia, etcétera. Pero lo cierto es que el salario mínimo funge como un piso mínimo. Correcto. Que no se puede pasar nunca hacia abajo, que se puede pasar hacia arriba. Y como esa es la base, generalmente modifica los parámetros de otro tipo de salarios, que no son los salarios mínimos, de otro tipo de trabajadores. Entonces todos vamos mejorando año con año. En esta ocasión será del 13% el aumento, y eso pues viene muy bien. Y también la deuda histórica de la reducción de la jornada laboral, ¿no? También se había dicho mucho que esto iba a alterar los costos en las empresas, etcétera, pero lo cierto es que es la lógica mundial, y en la lógica mundial hemos encontrado Somos los que muy más buenos trabajamos y resultados, somos menos excelente eficientes. productividad para quien descansa más, y entonces Ajá, la clase bueno. trabajadora también tendrá Ahí les va- más tiempo para la recreación, más ahí les tiempo va para el descanso, información. la familia, etcétera. Información que cura A para ver. toda la gente que nos esté escuchando. El aumento del salario digno le da directamente a los profesionistas como médicos, enfermeras, docentes, policías y militares. Por eso decimos desde MC que ha pasado con esta reforma y este decreto que no se ha publicado, porque va de la mano con este anuncio. Entonces creo que vale la pena aclararlo. Yo sigo con la duda, Andrea, pero a ellos directamente les tendría que tocar. Beneficiar. Los trabajadores con salarios Quiero superiores al mínimo que soliciten un aumento también lo pueden hacer. O sea, es decir, esto ya marca una base muy específica. Por ejemplo, trabajadores del hogar, los que laboran en pequeñas y medianas empresas, con este aumento tienen todo el derecho de ir a pedir un aumento salarial, ¿eh? O sea, es decir, esto es un base, no una base necesita mínima. pedirlo, ¿no? Ya y es por ley. Automático. No, bueno, pero también lo pueden negociar. Es decir, si esto El quienes mínimo no se están en- negocia, el mínimo no, es no, mínimo. pero a ver, estoy hablando de No, está trabajadores hablando de otras profesionistas, percepciones. en otro tipo de sector Rubros laboral. o sectores, Así es, ajá. sí tienen derecho a pelearlo, y decir también de manera muy clara que no es suficiente la gradualidad para las 40 horas, y sí me gustaría en mi siguiente intervención Ustedes no la vayan a decirlo. pelear en el vamos, aumento. no vamos a quitar el dedo del renglón de que Ah, 40 ¿no son que los horas diputados? ahora. ¿Cuánto se aumentaron de salario los diputados? ¿Nada? No, no. Sí, ¿Y los hubo un senadores? no, sí, No, sí no, hubo un no. incremento No, al no, salario. pero Fue ese, con pero el inflación. anual. Hubo un incremento al salario, yo te diría, yo con todo gusto renuncio a él, ¿eh? O sea, a mí no, me parece bueno, justo. es que A mí tampoco no me se parece trata de que justo. todo el mundo No, andemos no, no. renunciando. No, no, a mí sí no me Sino que parece sea justo. parejo. No, nada más hay A que mí no me decir parece las cosas, justo. sí, y pero que no. el que trabaje, pues gane bien. Pero Cuauhtémoc Blanco. No, a ver, pero todos, O sea, Azucena, es que nada o más sea, pienso en eso y hay no dos puede sesiones ser. a la semana, y en una es semipresencial y la otra es Ajá. presencial. En el promedio en los congresos latinoamericanos se Nadie sesiona quiere 4 Cuauhtémoc veces a la Blanco, semana. ¿verdad? Y Ni en aquí Morena, no pueden pero ir no ni lo quieren siquiera decir. 2 a la No semana lo a trabajar quieren decir. presencial. Es decir, sí creo que es injusto. Qué bueno que lo mencionamos y ojalá se renunciara ese aumento. Tampoco quieren a Cuauhtémoc Blanco en Morena, ¿verdad? No, si queremos o no, eso O sea, dependerá que no de cada querer quien. de amor, No, sino de pertenencia pues al no, partido. Yo creo que
No, bueno, Pues pues, tendrá que lo decir defienden, Morena, ¿no? pues hechos son amores. Acuérdate ¿no? que hay muchos candidatos externos en Morena, como en muchos partidos, ¿no? Entonces, Hechos son amores y lo defienden todo el tiempo con el pacto de abuso y de impunidad. no está El solo, le decían. ¿verdad? El proceso de elección de fiscal, Ajá. la siguiente fiscal, porque la presidenta ha mandado una terna de mujeres, fue una lista paritaria, 5 mujeres, 5 hombres, la presidenta eligió 3 mujeres, perdón. ¿Es una farsa, Marcela? Es una A simulación, ver. definitivamente ya es una situación que todo México sabe que va a ser Ernestina Godoy, es una gente cercana a ella, es una gente que se ha coordinado, y lo platicábamos hace rato, que se sabe coordinar. Vamos a ver qué resultados ofrece la nación, porque México sigue con menos del 2% de sentencias condenatorias por delitos federales, demostrando que el sistema de procuración de justicia no funciona. 6 años después, o sea, de Gertz Manero, porque estuvo 6 años, 7, un poco ¿no? más, sí, un poco 7. más, Casi 7. 280,000 carpetas sin judicializar. Esta es una verdadera radiografía del mal desempeño institucional. Entonces, qué bueno que hay un cambio. No estoy muy segura de la señora Godoy, pero pues hay que darle el beneficio de la duda. Ahora votaron todos los periodistas en contra de la lista de 10. Claro, Sí. claro, Ajá. porque es una simulación. Porque además la lista, hay quejas y lo puedes corroborar con Sí. cualquier de los coordinadores de los partidos, pues fue impuesta por Morena, por la mayoría. sí, me Entonces, dijo Añorbe y Bolaños hubo que no habían propuesto nada. No hubo una sensibilización, no hubo por lo menos un Pues al menos cuidado. cuidar las apariencias. Sí, porque, pues, era lo un mismo. cuidado de las formas, o sea, hubo un desaseo. ¿Es una farsa? Porque, bueno, ayer estuvieron ausentes tus senadores. No, se abstuvieron. No, Bueno, no se sí. ausentaron, se abstuvieron. Colosio. Pues habrá que preguntar. Colosio sí se ausentó, Barrales. pero el resto se abstuvo, ¿no? Mira, yo Por eso ayer coordinador. escuchaba justamente a la senadora Giovanna Bañuelos decir que ella ya abiertamente y casi su grupo parlamentario votaría a favor de Ernestina Godoy. Eso me pareció delicadísimo en una mesa pública, en medio de un proceso así, porque pues entonces sí parece una simulación desde un principio. Mira, yo te voy a decir una cosa que la gente lo sabe, ¿no? No teníamos fiscal desde hace mucho tiempo. Estaba desaparecido. No se nos olvida que es el señor que dejó en libertad a la camarilla de Peña Nieto y compañía ante todas las acusaciones de corrupción que tenía. No se nos olvida que es el que encarceló a su propia cuñada por vendetas personales. No se nos olvida que fue el señor que se atrevió hace 3 años a ir a la Cámara de Diputados a decir que quitáramos del Código Penal el feminicidio, porque le costaba mucho trabajo armar las carpetas. No se nos olvida que no había fiscal desde hace muchos años. El problema es que pasamos de no tener fiscal a tener ahora seguramente no tener fiscalía, porque parece que Morena la está volviendo a tomar. ¿Cuántos militantes de Morena no vemos hoy en la lista? Deja tú la simulación, la toma por parte de la militancia de Morena. Veo hasta militantes de la Luz del Mundo ¿A ahí. quiénes propusieron ustedes? O sea, ¿quiénes propuso el Tengo que tener una MC? conversación con mis senadores, No porque es propusieron. un tema de ellos. No sé, Sí, pero o sea, le tengo que propusieron, preguntar. Impusieron Pero los ustedes 10 no dijeron, nombres, oye, pues, ¿por qué claro, no por eso metes se estas votó en 3? contra. No. Y ya es una denuncia, el Partido Revolucionario Institucional no avaló para nada eso. ¿Por qué? Por ser una simulación. Mira, el 85%, hablando de Gertz Manero, el 85% de las denuncias por crimen organizado fueron archivadas. Esto demuestra que cualquier discurso de fortalecimiento institucional es una nulidad. Andrea. A ver, solamente para aclararle a la audiencia, las fiscalías no judicializan las carpetas, las fiscalías lo que hacen es que arman las carpetas de investigación y con los elementos de investigación que derivan de los levantamientos, de las investigaciones, de los cuestionamientos, de las entrevistas, de las visitas que hacen pues el Ministerio Público, es que se solicita la acción penal, es que se solicita, se judicialice. Pero quien en verdad, yo las dejé hablar a las dos, pero quien en verdad judicializa es el Poder Judicial. Andrea. Ese por el cual el Pero PRI votó son- no reformar, Déjame- ese por el cual el Movimiento Ciudadano votó no reformar. El Poder Judicial es quien judicializa los casos. Ahora bien, Fiscalía General de la República, desde mi particular y personal punto de vista, sí tenía una deuda con el armado de las carpetas de investigación, porque muchos de los casos no se judicializaban por el pésimo armado de las carpetas de investigación. A mí me parece que le vendrá muy bien a la Fiscalía General de la República un refrescamiento, una restauración. 10 nombres propuestos por la Junta de Coordinación Política, en donde tienen presencia todos los grupos parlamentarios, propuestos al Pleno, en donde se requiere la mayoría calificada de votos, mayoría calificada que se alcanza con los votos del Movimiento de la Cuarta Transformación y con la abstención a conciencia del Partido Movimiento Ciudadano. De la lista de 10, ¿cuál es, tú que estuviste ahí adentro de todo el tema, ¿a quiénes propuso PAN y PRI
de la lista de los 10? Es que lo estoy buscando acá, pero... Yo lo cierto es que desconozco, pero Ajá. hay muchos que tenían pues señalamientos de tener posiciones conservadoras que no necesariamente estaban relacionados con la Como izquierda Hamlet Almaguer o con de el La Luz movimiento del de la Mundo, ¿no? transformación, Que ¿no? ustedes propusieron y que está en la Un terna. saludo al compañero Hamlet sí, García con mucho Almaguer, cariño, que pero pues pertenece a un grupo que es un hombre conservador y muy religioso inteligente, de mucha derecha. Pero ese, yo ese no- fue de Morena, ¿no? Pues es de Claro, Morena. por eso Pues, estoy pero diciendo, yo, ese personaje seguramente que ellos colaron fueron de la 10 derecha nombres, ahí. entonces cuestionado. se alcanza la mayoría calificada Comportamiento. y la presidenta de la República Las como conductas. titular del Ejecutivo Federal, Ese según es el el artículo procedimiento. 102 constitucional, propone 3 nombres de esos 10 que propone la Junta de Coordinación Política que se vota en el Pleno, con la mayoría calificada. Ella anunció el día de hoy en la conferencia mañanera que serán 3 mujeres. Sí. ¿Ya quienes sabes, ella ¿ya propone. sabes quién es? ¿Lleva No, Ernestina ahí? yo todavía no lo Ajá. conozco. Seguramente tendremos una reunión El PT previa. ya A las destapó 11, Ernestina. antes de las 11. Sí, yo creo que El PT cada ya grupo destapó parlamentario Ernestina. tiene derecho a decir, este Pues me sí. convence más o esta me convence más, ¿no? O sea, yo no le veo ningún problema a eso. Bueno, vamos a regresar con el tema porque no a Hertz Manero hizo un mal trabajo, Pésimo. opacidad. Yo creo que hay Muy malo. deuda. Fue Yo creo que hay muy deuda. omiso. Pero no también a Ernestina Godoy, entonces, ¿qué queremos? Pues muy malo, Hetz, ¿Qué y se queremos? debería de hacer cargo Morena de eso. Vamos a regresar. Tengo una información, Adelante, Azucena. por favor. Me- Andrea Chávez. Me comentan a través de nuestra vicecoordinación que en la Junta de Coordinación Política la representación de Movimiento Ciudadano, es decir, su coordinador, Clemente Castañeda Hoflich, votó a favor de la lista de los 10 nombres. A favor en la Junta de Coordinación Ah, Política y en abstención en el Pleno. Solamente para decirlo, porque es muy fácil tener una posición en el Senado, tener una posición en diputados y en las mesas de debate decir otra cosa. Hace No, ratito eso no le quiere hablamos decir que a no tengo Castañeda. opiniones al respecto, ¿Me entiendes? Clemente, o el movimiento, Pero- o sea, pero hay que al asumir las final del posiciones día, partidistas, Pero ¿cómo ¿no? podrías hablar votó en mal? abstención la lista. O sea, ¿Quién? en el pleno. Ah, pero Bueno. abstención es nada, ¿eh, Laura? Y a favor en No, la en- Junta en de estos Coordinación momentos, Política. o sea, Abstención Abstención ganadora, es a mí, mejor perdóname, no, o pero sea, sí, es como no simboliza. votar. Y a favor en la No, Junta yo de creo Coordinación. No que siempre- cuenta. Yo Ni creo fu que ni fa, es sino todo lo muy- contrario. Es muy Tibios, no. respetable. Bueno, pues eso piensan Tibios, no. ustedes, pero existe el voto en abstención, ¿no lo votó ¿Por a qué? favor? ¿Qué es abstención? Pues habrá que preguntarle a Clemente, pero, No, pero él digamos- no votó a Pero favor ver, en yo- el pleno pero la espera, lista. todo, a ver, pero ¿qué ¿cómo- manero? por qué votas- lo mandan a una embajada? Eso es lo que me tiene a mí. No sabemos a dónde. Pero ¿por qué Yo votas se en las hubiera votado en abstención? Es contra. como decir ni de aquí ni de allá. Pues eso no es una postura, ¿eh? Claro, Yo pero creo que quede sí, claro, en y yo creo que Jucopo al final- votaron a favor, A que es como favor, si fuera ajá. la comisión, y luego ya en Pero el Pleno cambian ¿no? su voto Pero en el pleno abstención. no. En el pleno no, en el pleno Solamente votó en para que abstención. quede eso Tiene ahora, sus argumentos y asentado. Clemente fue el Contéstenle. primero. Oiga, pero me estaban preguntando dale, y no dale, me dejan dale. hablar. Clemente fue el primero en precisamente denunciar esta presunta toma que está haciendo ¿Y el por qué partido votó a Morena favor? por la fiscalía. ¿Por qué votó a Fue favor? los primeros en denunciarlo. Y lo vuelvo a decir de manera muy clara. No tenía fiscal este país, pero corremos el riesgo de quedarnos sin fiscalía. ¿Por qué votó a favor? Habrá que preguntarle a Clemente porque quizás dio sus argumentos ahí en el pleno, lo llevó ¿Y a el votación resto en por qué abstención. votó en abstención? Por eso, porque tenía sus argumentos Porque no y se los quieren virtió. pelear con el poder. Pues sí. Ya. A ver, No, Marcela. nunca a ver, hemos tenido tenemos los miedo, nombres, ¿eh? tenemos los Marcela, nombres ya de nosotros las nunca tres hemos opciones. tenido Oye, miedo de aguántenme. no Hay pelear gente con que el no se poder. pelea con el poder. A ver, Marcela. yo nada más un quiero capítulo preguntar. es Hertz Manero y otro es Ernestina Godoy. Vamos con Hertz Manero. A ver, yo nada más quiero saber. ¿Le quieres si preguntar a fue Andrea? un omiso. A ver, sí, pero Andrea. tenemos A los ver, nombres de las tres respeto. A ver, propuestas, pero nada más, mujeres. contéstame esto, dime. Ah, A ver. perdóname. Ah, bueno, Adelante. sí, eso, adelante. Maribel Bojorquez Beltrán, Luz María Zarza y Ernestina Godoy. No, pues, los bueno, nombres de las pues tres ahí están mujeres que como llegan primicia. Bueno, a la Junta de Yo, Coordinación sinceramente, Política, espero que al las Senado dos de la primeras les vaya bien, República, que les den aquí algo, con- que les por haberse con prestado a Radio esto, Fórmula. a esta farsa. Muy bien. Pero bueno, A ver, pues ya entonces, sabemos. a ver, ¿nos Yo nada repites, más por favor? Le pregunto a Andrea, A Con ver, gusto. nada más, Maribel Bojorquez Beltrán, Luz María Zarza y Ernestina Godoy. Bueno, Bueno, ahí está la terna que ya nos revela Andrea Chávez, la senadora de Morena, que ha enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República. El procedimiento es que ellas van a comparecer. ¿Correcto? Comparecen ante comisiones, se les hacen interrogamientos, preguntas, se les hacen cuestionamientos de parte de todos los grupos parlamentarios, todos los senadores participan, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena, y entonces, de acuerdo a las capacidades que ellas demuestran y un criterio de análisis de su trayectoria y experiencia, se realiza una votación en el Pleno para pues decidir quién será la nueva titular ¿Tienes duda? de la ¿Tú Fiscalía por quién vas General a de la votar? Sí se República. puede, ¿no? Pues
Yo tengo, desde luego que tengo mi corazón en una de las propuestas, pero tenemos que dejar mi punto de vista es, dejemos que se desahogue. O sea, el PT ya dijo que Ernestina. Pero está Ya bien, la los grupos destaparon. parlamentarios tienen derecho a tener El PT posiciones. ya se les adelantó. Los grupos parlamentarios tienen Pues derecho sí, a tener de eso se posiciones. trata, claro. Ustedes ni han escuchado las De propuestas, eso ni han se trata, escuchado, de ni tener sabían los posiciones. nombres y ya estaban en contra, entonces también es contradictorio. A ver. Entonces, yo lo que digo es, esperemos a que se desahoguen las comparecencias y luego ya revelemos en dónde está nuestro corazón. A ver, Marcela. Comparecencias, es un teatro, y ya no voy a decir del absurdo, sino una farsa completa, una simulación. Pero yo vuelvo a la pregunta, ¿por qué premian a Gertz Manero con una embajada y de Alemania? ¿Ya está confirmado que es Alemania? Pues eso es lo que se dice no. en Radio Pasillo, pero Pero es, no a está ver, pero es confirmado. una embajada. Yo te pregunto, ¿merece ir, andan de carnaval con él? ¿Están contentos con esos resultados? Nosotros A ver, no ¿cómo? proponemos, Es una pregunta que nosotros amerita como Senado de la respuesta. República no proponemos, nosotros lo que hacemos es que ratificamos, todavía no conocemos la propuesta. ¿No hacia saben dónde a qué será. embajada está propuesto? No, lo cierto es que no. Aquí está el caso más ejemplar, acabamos de dar la información que acaba de llegar ante la Junta de Coordinación Política que me comunican del grupo de asesores de nuestro grupo parlamentario, tienes la primicia acá en tu programa, pero lo cierto me es parece correcto. pero sí, lo está cierto es que bien yo no se vaya, conozco, que no conozco premien la con propuesta, embajadas, ¿no? Y que en manden cuanto a llegue, pues personajes a ya, entonces la embajadas, pregunta si es- ratificamos o no. La pregunta es, Marcela. A ver, que premien a un funcionario que realmente fue omiso, que no funcionó, etcétera, y que además no se quería ir, porque tenemos noticia de que no se quería ir, hasta el último momento estaba anclado ahí en el sillón, entonces, y que además estuvo pues con ciertos cuestionamientos de filtración de expedientes, etcétera. Yo te pregunto a ti en lo personal, no como senadora, ¿te parece correcto que premien a un funcionario de esa naturaleza con una embajada? Pero además cuando hay embajadores de carrera que están A ver. esperando A ver, subir nada más escalafónicamente, la bancada de que Morena, representen a nuestro este voto, me gustaría país. hablar Hay de una eso. pregunta, vas, Andrea. Es que yo estoy Yo contenta con con mucho que, respeto te con lo que se pregunto. renueve la fiscalía. O sea, para mí lo más importante es que la fiscalía arme bien las carpetas de investigación. Son demasiados los casos que se nos caen porque no integraron bien las carpetas al momento de realizar los levantamientos, las entrevistas, al momento de realizar toda esta investigación que le corresponde a la fiscalía. Yo estoy contenta con eso, independientemente de lo demás, ¿no? Y insisto, esa es mi posición en términos personales. Al haber trabajado con mujeres víctimas de feminicidio, de desaparición con presunción de trata en Ciudad Juárez, para mí la procuración de justicia es tan importante como la impartición de feminicidios, justicia. 3 de Sí. cada 10 eran solo. Y fíjate, solo, este es un delito llegaron a del un fuero, juez. ¿Qué este es un crees? delito Bueno, del gente fuero no común, nada, pero que un archivó momento, todo. un paréntesis. Código fiscal. Este es un delito del fuero común, le corresponde a las fiscalías estatales y entonces, qué bueno que se airee, que sea nueva, que se refresque la Fiscalía General de la República. Ojalá esto sirva también como ejemplo para el resto de fiscalías en las entidades federativas. Muy bien, Laura. Nos preguntaron el por qué la abstención de Movimiento Sí. Ciudadano en el Pleno en el voto de esta lista. Y a ver, lo primero que tenemos que decir, nosotros siempre vamos a tener una propuesta sobre la mesa porque la fuerza de las ideas es mucho más importante que la fuerza de la aplanadora. Y lo que está esperando Movimiento Ciudadano en voz de Clemente Castañeda es un compromiso público para que el decálogo que ayer se publicó de compromiso de la nueva o el nuevo fiscal se asuma. Movimiento Ciudadano va a estar esperando que el oficialismo asuma esos compromisos para definir nuestro voto final en el Pleno. Y ahí te va el decálogo, algunas de las cosas que nosotros estamos poniendo por delante. Primero, trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos de toda índole. 2, emprender una reingeniería institucional de la Fiscalía porque, insisto, no teníamos fiscal, llevábamos años sin fiscal, pero hoy tenemos el riesgo de perder la Fiscalía como institución. 3, expedir el plan estratégico de procuración de justicia, priorizar el enfoque estratégico de persecución de delitos e investigación, facilitar la denuncia, priorizar la investigación en homicidios y persecución, las mujeres garantizar asumen esos el compromisos, funcionamiento ¿van a del votar a Banco favor? Nacional. Claro, nosotros estamos esperando ese listo. compromiso público y garantizar el acceso pleno a la justicia. Ok, pues Se vamos. les dijo, Veremos. Azucena, tomar preguntar. el Poder Judicial Veremos. con los ministros, con los magistrados, con los jueces, no era la manera de garantizar justicia será en la el país, primera era mujer reformando fiscal, ¿eh? fiscalías Fiscal de Estado, y no un ministerios fiscal de públicos. A ver, Farsa, entonces, Andrea. Laura, entiendo, ustedes no tienen conflicto con esto que el PRI llama farsa. Vamos Para a ustedes esperar, no es una vamos a farsa. esperar un compromiso público Sí, sí. por parte Sí. del gobierno para es que la hay un fiscalía. antes, un durante y un después. Pero la fiscalía Nosotros es hemos autónoma. separado, Estamos en el durante. nosotros hemos separado a la persona y a la fiscalía como dos entes a analizar, porque por un lado
lado, la persona siempre va a ser importante, pero la institución de la Fiscalía para procurar la justicia es fundamental. No funciona. Por eso nosotros decimos, La institución- tenemos que proteger pero a la la Fiscalía. personalidad de quien Hace ejerce la años que no titularidad teníamos importa fiscal, en la hace institución, años que no las teníamos personas. fiscal, pero hoy ¿Quién? corremos el riesgo de perder la Fiscalía. encabeza Por la eso Movimiento institución Ciudadano pide un importa. decálogo por delante de ¿Y qué que tan- lo asuma el y qué tan oficialismo probado en sea? esta etapa Claro, de... ¿qué tan proba? de ¿Qué tan propuestas proba nuevas. incorruptible? A ver, ¿qué y tan a ver, vuelvo a transparente? lo mismo. ¿Qué tan México trabajadora? necesita un fiscal o una fiscal de Estado, no una fiscal Pero de miren, confianza, que nos caiga bien. Al Bueno, ser es una, muy al ser linda, esta ¿no? una mesa de mujeres, y hay que reconocer, es la primera vez en la historia de nuestro país Que que vamos se a tener una integra fiscal. una terna de puras mujeres para ser titulares en la Fiscalía General de la República. Sería la primera ocasión en la historia en la que encabezaría una mujer la Fiscalía General de la República, porque tuvimos procuradoras. Marisela Morales fue procuradora, ¿no? Esas fueron procuradoras Pero ya- que ya el dependían cambio de la directamente del Fiscalía Autónoma Ejecutivo. Independiente tal, ya Correcto. es una Sería fiscal la primera diferente. fiscal en Marcela, la historia. ¿simpatizas particularmente por alguna de las tres? Maribel Bojorquez, Luz María Zarza, Ernestina Godoy. Mira, Tú no votas en el Yo- Senado, así no, que pues... no, Pero fue senadora No, ahí, voto, no sí, voto en el pero eres Senado, diputada pero del les voy PRI. a decir una cosa. Tengo una cierta percepción por la señora Godoy. ¿Por qué? Porque ya fue fiscal aquí en la Ciudad O sea, de ¿sí te México. gusta? Las otras dos señoras, que no tengo el gusto de conocerlas, voy a analizar sus Currículums. trayectorias, su Su currículum, experiencia. etcétera, su experiencia, sus logros, si es que los tienen. Pero a mí no estoy juzgando a las personas. Estoy juzgando el procedimiento que se utilizó para apuntalar a Ernestina Godoy, a quien respeto y que le damos el beneficio de la duda, Derivado de este pero que es una procedimiento- farsa. Todo esto ha sido una farsa, ¿para qué? Que 3 mujeres y un camino, qué sé yo, ¿no? Entonces, o sea, todo eso de 3 mujeres, toda esa narrativa ya no es vendible. ¿Por qué? No. Porque ya sabemos a dónde va a arribar este asunto, va a ser la señora Godoy. Para mí Pero farsa ustedes, fue... No, ustedes no, van a no. votar por Godoy. Una vez que ya superemos todo este tema que fue ilegal. O sea, la remoción No del lo fiscal sé, fue pero ilegal. fue denunciado. sí. No, Añorbe que renunció, dijo no. ahorita hace Pues al rato. puro No estilo fue del ilegal. Priato, ¿no? No Esta fue ilegal. película No, ya claro la que no fue vimos, ilegal. les Claro que ofrecen no fue ilegal. embajadas para No. que se A ver. vayan a otro lado. El fiscal renunció. El PRI no fue Pero tan no se puede descarado. renunciar. El fiscal perdóname. renunció El PRI a fue su siempre puesto. ha tenido más No, formas. claro que sí. Es que no renunció. A nadie puedes obligar a trabajar en donde no quiere trabajar. Hay Eso puestos irrenunciables. está en la Constitución. ¿No? Imagínate. Ahí ahora Está en la dicen que el Constitución. señor ya no A quiere nadie estar puedes ahí obligar a y trabajar tardó donde no quiere 18 horas trabajar. en renunciar. Está en la ¿Y Constitución por qué no política de lo los diría? Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué no El lo trabajo diría en nuestro país públicamente? no es forzoso. No Y si lo tú diría. renuncias a un cargo, lo siento, pero te A vas ver, y renunciaste. Laura. Eso no es ilegal. Oye, yo primero sí quisiera Como decirlo, el no cargo se de Andrés puede. Manuel Yo López primero Obrador, que sí ya se quisiera- ve No, que pero que antes, quiere regresar. es que yo le Eso tenía sí la que no. respuesta aquí a Me va, a Marcela. Andrea, yo quisiera pedirte que le dejes de mentir a la gente, porque dijiste que Clemente Castañeda votó A favor en la Junta de en la, Coordinación y no es Política. así, votó ¿Sí? en abstención también, No, y ahí está eso es firmada el falso. acta. Estoy ahora hablando precisamente con la coordinación, firmó en abstención. Número 2, también no le mientas a la gente diciéndole que la Fiscalía hace un trabajo que y cómo que le los encanta ministerios el MC. públicos hacen el A veces otro. sí, a veces no, Cuando y que siempre nosotros sí. llevamos años diciéndoles que una verdadera reforma judicial incluía ministerios públicos y fiscalías, y ustedes nunca escucharon. Regresamos. Van llegando a la Cámara los campesinos agricultores, a la Cámara de Diputados. Ulises, buenos días. A ver, vamos con Ulises Soriano. Perdón, chicas, Andrea Chávez, Marcela Guerra, Laura Ballesteros están acá conmigo, pero quería hacer un paréntesis porque, pues como ya No mencioné... les escucho el regreso, ¿eh? A ver, ¿ya me escuchas? Ulises, ¿ya me escuchas? Les escucho muy lejos el regreso. Bueno, a ver, denle cue y que se arranque. Aquí estamos viendo las imágenes, por favor. Están llegando, pues decía uno de los agricultores campesinos, como 300 vehículos. Entonces, bueno, pues ya están ingresando tractocamiones, ya están ingresando y están cerca, según nos dice nuestro compañero reportero Ulises Soriano, cerca de la Cámara de Diputados. ¿No les toca ir a diputados hoy, Marcela, Laura? Sí, vamos a ir ahorita a pues sí, discutir claro, la ley Ahorita general tenemos de que aguas. hacer con eso, y a ¿eh? morir, ¿eh? O sea, morir hasta que salga. Yo ¿Qué te van a quiero hacer? decir que La ahorita ley de aguas, bueno. va a haber un cambio, va a O sea, haber sí todavía han habido más muchos cambios, cambios. porque ya fueron 52 cambios muy cosméticos, por cierto. Nosotros, de una vez lo digo, vamos a votar en contra, Qué salvo si escuchan las demandas de las más de 5,000 personas. Hicimos 8 foros
8 foros en todos en muchos estados, Tabasco, Campeche, Guanajuato, etcétera. O sea, ¿estos 59 no son suficientes? No, ¿Estos cambios? ¿cuáles? Dicen, no fueron suficientes, son cosméticos. ¿Por qué? Porque el meollo del asunto está en el artículo 123, que tiene que ver con la ¿sí? penalización a los productores agrícolas. No lo vamos a permitir, Azucena. Y ustedes lo saben muy bien, el Movimiento Ciudadano, porque Nosotros también lo han estamos denunciado. defendiendo Sí, también así ¿Es el campo 123? mexicano. ¿Sí es el 123 el problema, digamos? No, a ver, tiene muchos problemas. Ajá. Es ahí donde legislación. viene toda la Yo creo que, a ver, a mí penalización. me gustaría dejar 3 A ver, ideas en Laura. la mesa sobre este tema. Primero, esta es la reforma más importante del Congreso mexicano en estos momentos y con esa La ley de responsabilidad, aguas. así es, Ajá. la ley de aguas. Y con esa responsabilidad la tenemos que asumir todos por igual. Diputados, porque luego también les llegará a los senadores. Hay mucha molestia porque se trató de desvincular la propiedad del terreno con la posesión de agua. Y entonces pierde todo valor la tierra cuando sucede eso. Eso Es es de los falso. primeros El binomio cambios tierra-agua que ya se, esos son está de los, garantizado. Andrea, ¿me puedes dejar hablar? Gracias. Pero, pues, es que esos estás son de los desinformando. primeros cambios que ya se hicieron ahora en el dictamen. Con estos diálogos que han habido, con estas negociaciones, Y todos eso los no es grupos estético. parlamentarios han estado participando. Yo sí tengo que decir que Efraín Morales, el director de Conagua, es una persona de primera, lo conozco de muchos años y ha estado abierto al diálogo en todo momento. Movimiento Ciudadano ha defendido 3 cosas. 1, la protección al campo mexicano y que sus propiedades no pierdan el valor. 2, que haya un compromiso con el medio ambiente y que todas las medidas de impacto ambiental sean obligatorias para los procesos de concesión, que haya una declaratoria de emergencia hídrica. Y 3, que haya obligatoriedad en los sistemas de captación Ahora, de agua pluvial para que haya justicia hídrica en sí, el Es país. que sí tiene que quedar claro A a ver. quién se va a afectar, porque sí van a haber afectados, claro está. Ujú. A ver, es la expedición de una nueva ley, la Ley General de Aguas, en donde ya el legislativo estaba incurriendo en una omisión legislativa porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos había mandatado a reglamentar el artículo 4 constitucional expidiendo la Ley Que el General de Aguas. presidente Y Andrés Manuel no está quiso abrir. la Eso es desde el reforma de la 2012. Ley de Aguas Nacionales. Entonces, es la reforma de una ley que es ordenar, poner orden al asunto del agua, y es la expedición de una nueva ley. ¿A quiénes va a afectar? A los abusones. A ver, en el estado de Chihuahua, según el monitor de sequía de la Conagua, más del 80% de nuestros municipios se encuentran en un grado de Pero no van a sequía. expedir una nueva ley. Sí, No. es la Ley General de Aguas sería nueva, reglamentaria el No, cuarto no, no. constitucional. Son reformas Son a la ley de modificaciones aguas a la nacionales. ley. No, Es no, una no, no, reforma, no, sí, eso sí es la expedición Eso de es una lo nueva primero ley. que al dedillo. Es la expedición de Ahorita una les nueva explico. ley. Perdón, yo no Desde las el interrumpí 2012. nuevamente. Andrea. Ojalá Les me pueda reponer mi explico. tiempo. Es la expedición de una nueva ley y es la reforma de No, una ley no, actual. no es así. Claro que A sí, ver, pero bueno. el día que Ahora- quieran. ahora no, vendemos no, ese pero esperen un debate. momento. Son 3 puntos del Ahora El venimos- 80% de aguántame. los municipios que tiene el estado de Chihuahua se encuentran en un grado de sequía, según el monitor de sequía Ajá. de la Conagua. ¿Cómo es posible que a la fecha, al amparo de la ley que hay que modificar y al amparo de una ley que no existe, una sola familia en el estado de Chihuahua concentre 150 títulos de concesión equivalentes a 19,000 Ujú. albercas ver, olímpicas? déjame- Eso es abuso, eso es saqueo, eso no es sequía, eso es saqueo. Y Ulises, eso hay que... aguántenme. Va, Ulises. eso hay que Con la interrumpirlo. No, perdónenme. Si hay una Seamos más criminalización, críticos. O bueno, sea, ¿tú crees que revisemos. estas A ver, déjame nada más. movilizaciones son Concluye para que te gratuitas? responda Marcela. No, no son gratuitas, son intereses creados no, de estás- parte no, de no, no, los no, grandes no acaparadores de agua. descabellemos, Queremos ayudar al pequeño y al mediano productor que no Marcela, tiene los acceso al problemas agua. del país, Para el PRI Andrea. es muy importante, primero, eliminar algunas situaciones que tienen que ver con la criminalización a los productores agrícolas en el artículo 123, donde vienen Ajá. todas las penalizaciones, porque lo están haciendo retroactivo. Están eliminando los derechos de agua que no se quieren transferir. Es decir, tú tienes una tierra y ya tienes tu derecho de agua, tu tierra vale porque la trabajas y además porque tiene agua. Entonces ahora ya no les va a reconocer, te da 2 meses para poder... Mira, 140,000 asuntos tiene la CNA 150,000. o más, sí. Imagínate Y en ya todo este redujo- tiempo. redujo 50,000, Cuando, a ver, ahora no, 35. eso es lo que tú dices. Vamos a ver Trámites. si es verdad. No, está Yo nada en más el te voy a decir sitio. una cosa, cuando esto se dé y que todos los que ya tienen derechos de agua vayan a sujetarse a esta ley, que es bien punitiva, bien centralista y pretende el control político a través No, del agua. no, Sí. es falso. Entonces, en ese sentido, En los si la- transitorios si la viene. Déjame escuchar a autoridad, Marcela. si la autoridad no le responde, Andrea, ¿qué pasa? Ya son
tratados como delincuentes. No. Y su tierra vale la mitad No, o no vale. claro que Esa no. es la realidad. A ver. Es una ley que no fue consensuada En los con la gente. transitorios viene, quien tiene su título de concesión se le respeta su título de concesión, así están los Eso no transitorios, dice la lean ley. su, No lean lo su dice, dictamen, no están lo los dice. transitorios. ¿No lo dice o sí lo dice? Claro No que lo sí, dice. están ¿No los lo dice? transitorios. A ver, Laura No lo Ballesteros. dice. No lo Es que dice. no ha leído, mira, no Aguántame, sabe ni Andrea. que vamos a expedir Aguántame, una Andrea. nueva ley. No, no vamos a expedir una nueva Imagínense. A ver, ley, Andrea. No saben ni que Mira, vamos a expedir una esta- nueva ley. Aguanta. Hay Laura una Ballesteros. palabra diputada. clave y se llama justicia Qué hídrica. barbaridad. Y eso tiene que verse plasmado en toda la legislación. Esta legislación no las conocemos al dedillo, porque además Pues no se Movimiento nota, Ciudadano amiga, presentó querida. también una iniciativa desde la legislatura pasada para ahí sí expedir una nueva ley de aguas, una ley general de aguas. Lo que está haciendo el gobierno hoy es nada más reformar la ley de aguas nacionales. No, A y ese crear una nivel nueva ley. no están creando una nueva Cla- ley. claro que sí, Nosotros nomás lo que que el hemos Movimiento puesto Ciudadano no siempre estudia. sobre la mesa es Pobrecitos. Conagua se ha quedado muy pequeño para poder afrontar los problemas de agua y de injusticia en el país. 20 millones de mexicanos no tienen agua. Una escuela de cada 5 no tienen agua. El 1% de los usuarios del agua del país acaparan el 70% del recurso. Es decir, eso es lo que sucede en México y por eso necesitamos justicia hídrica. Una ley general de aguas nueva es lo que proponemos nosotros. Es lo que Morena está. solo está proponiendo No una es reforma cierto. a la Oye, ley de y si aguas ahorita nacionales. tus asesores te Ah, bueno, ayudan pero, a a ver, corregir, una reconoces secretaría, nada más para públicamente acabar que mi te tiempo. equivocaste. Necesitamos Espérame. Si ahorita una tus asesores te secretaría corrigen del porque si es agua, nueva la ley, necesitamos Andrea. un fondo de ¿reconocerás? financiamiento tripartito para el agua, Qué pronto, necesitamos Artel. Es que es una declaratorias de nueva ley. justicia Es hídrica, una nueva ley y es necesitamos reformas a que la la mía existente. sea obligatoria, necesitamos mucha pena que que los no lo sistemas de conozca la captación de diputada. agua pluvial sean también obligatorios para edificios MC, públicos y ahorita en la privados. realidad hay una reforma y una nueva ley. Sí, hay una Nosotros nueva ley. estamos proponiendo No, pero una nueva olvídate de que ley se y proponga, ellos ¿quién la están proponiendo proponga? una reforma. No, Dios mío. Bueno. Es la reforma a la ley de aguas nacionales. ¿Esa es una cosa? Es la reforma. Y es una nueva ley general de aguas No. reglamentaria del cuarto constitucional. Ulises. Y si los asesores de la diputada luego la corrigen, está ojalá pueda revisando reconocer. asesores, Ojalá Andrea, pueda no reconocer. necesitamos- Óiganme, Ok. están Las aguas, analizando todas. cosas muy importantes. Uli, pues empezamos a cerrar. ¿Quién arranca? Yo. A Si ver, quieren, Laura. me arranco yo. A ver, sí me gustaría de nuevo decir que qué bueno que viene la gradualidad para las 40 horas en nuestro país, que no es suficiente, que los trabajadores necesitan que eso suceda ya hoy. Hay un estudio muy importante que salió hace unos días donde te decía cuánto trabajan en tiempo las ciudades mexicanas. Sí. Y en promedio ya están trabajando entre 40 y 43 horas. Esto es algo que ya está sucediendo, sobre todo en las ciudades más importantes, y que eso tira el mito de que donde se trabaja más se produce más, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, trabajan entre 40 y 43 horas En a un la trabajo semana. eficiente. Y entonces, Ajá. pues claramente podríamos ir desde ya a 40 horas ahora. Los trabajadores tendrán algo que decir, porque esta es una demanda de ellos que Movimiento Ciudadano ha hecho suya desde la legislatura pasada, pero por lo pronto qué bueno que se está avanzando, qué bueno que se está avanzando en el salario digno también. Sigue pendiente la publicación del decreto por parte del Senado de la República para que sea efectivo a personal docente, a militares, a policías. Y lo más importante, aquí no vamos a quitar el dedo del renglón también para que haya 2 días de descanso a la semana, porque sigue en el aire esa batalla. Y qué bueno, enhorabuena que México en esto se puede poner de acuerdo, 40 horas ahora. La mayoría trabaja 6 días a la semana. Sí, y no les pagan los días, las Ajá. horas extras, ni los Sí. días de descanso cuando trabajan, y si necesitamos esos 2 días adicionales, son las peleas de todos los Pues días de la claro. gente en casa. Marcela Guerra. Bueno, yo quiero concluir con algo que es preocupante y que tiene que ver con el regreso de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de la República, a la política. Yo creo que en México no quiere que regrese, no está ayudando a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre sus 3 premisas de que él solo regresaría con el tema del libro que no he leído, que se llama La Grandeza, Todavía no sobre si peligra la soberanía, sobre si peligra también la democracia o sobre si hubiera un golpe de Estado. A ver, el señor Bien macho, está además. violando la tradición mexicana de quedarse en su rancho, en su casa o en algún lugar que él quiera, pero no debe de salir a hacer sombra ni a tratar de protagonizar en este país. Sinceramente, y todavía amenazando con una gira. Entonces yo creo que, señor, quédese en su casa, usted ya gobernó, ayude a la presidenta y se acabó el problema. Y en el caso de agua, nosotros votaremos, el Partido Revolucionario Institucional votará en contra por las razones ya vertidas, porque no queremos esta mala ley. ¿Es una ley nueva? Sí. ¿Es una nueva expedición? Sí. Pero ¿Hay no reformas abroga. a la ley vigente? Ajá. Sí. No Pero abroga es la una ley mala original. ley que no queremos porque no escucharon Pero sí a hay la una nueva gente. ley, Laura. Sí punifican, sí criminalizan al campo mexicano, a los productores agrícolas y no lo vamos a permitir. Hasta ahí sería mi intervención y muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Andrea. A los agricultores de México, decirles que es claro
así quedó de manifiesto en esta mesa que los legisladores o legisladoras de oposición no saben ni lo que van a votar. Me da vergüenza, porque sin leer los dictámenes, para eso les pagan, para legislar, para revisar, para informarse, para darle lectura a 20, 30, 400 páginas, las que sean, ese es su trabajo. 500. ¿Se atreven a dar opiniones de que van a votar en contra, andar desinformando, andar mintiendo? Aquí quedó de manifiesto que los legisladores de oposición no saben ni lo que van a votar. A los agricultores de México decirles, la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales va a ser para ayudar al pequeño y al mediano productor, evitando el acaparamiento de los grandes abusones. Con el 72% de aprobación, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos hace la invitación firme a acompañarla este sábado al Zócalo capitalino en punto de las 9:30 de la mañana para poder celebrar todas juntas y juntos los grandes logros, porque son 7 años de transformación. Perdón, es que no lo había visto. Son 7 años de transformación. No, me queda claro que ustedes no pueden. Son 7 años de transformación. 7 años de transformación. De una por una, porque el 1 de diciembre lo que se celebra. Perdón, me fue muy espontáneo, pero Azucena, a mí me gustaría no, porque el 1 de diciembre lo que se celebra es la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Ajá. Y en el marco de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la titularidad del Ejecutivo Federal es que vamos a salir a manifestar por los 6 años. ¿El año pasado? Claro, sí, todos los años, todos los 1 de diciembre, todos los 1 de diciembre. Pueblo de México, adelante. También ustedes están invitadas. Vámonos todos al Zócalo. Aguántame, a ver, Marcela. Mira los transportistas, mira los campesinos, mira lo que dice la OCDE, mira lo que dice, a ver qué tienen que celebrar. A ver, Marcela, que trae los transportistas en México. Esa es la celebración. A 21 robos al día. Ese es un tema que tenemos que conversar. Recortan pronóstico de crecimiento de México pero para con el 2026. agricultores, perdónenme, pero lo que traen ustedes es una cantidad de desinformación y de mentiras. Tema de vehículos en Villaflores, Chiapas. No, tremendo. No, les digo mentirosos a ustedes, no a la gente. Continúan amenazas en Uruapan. No, a ustedes, no a la gente. ¿Eso es lo que están celebrando? Les digo mentirosos a los que no leen la Ley General de Aguas, no leen la Ley de Aguas Nacionales y se atreven a opinar. A eso les digo mentirosos. A eso sí les digo. Oigan, no, es que así no las escucho. Queridas señoritas, señoras, diputadas, senadoras. Déjame escuchar a Marcela. Nada más quiero saber, ¿esa es la celebración? Todas Ajá. estas la infortunios. Son 13 millones y medio de a ver, todos estos infortunios, el país no anda de carnaval, Andrea. Ve, lo dice el PRI. El país no está contento con ustedes. Mira todo lo que ha pasado. Nada. Bueno, eso es lo que van a celebrar. Casi nada. Eso es lo que van a celebrar. 72% de aprobación. Bueno, a ver. Casi nadie está contento. A ver, Laura. Por Miren, Dios, justamente hace unas ya lo verán semanas, en las intermedias. Justo hace unas ya semanas lo verán. La presidenta criticaba Exacto. al PAN por los festejos de relanzamiento que había hecho hace unas semanas. ¿Se acuerdan que el relanzamiento, el único lanzamiento fue el de Max Cortázar al agua, ¿no? Pero en este relanzamiento del PAN, la presidenta les lanzó una dura crítica diciéndoles, oigan, el país no tiene ánimo de festejos, porque están ahora en esto, y ella misma lo dijo. Entonces yo más bien como que le contestaría a Andrea y a la presidenta de la misma manera, porque la propia presidenta regañó al PAN por estar de festejos hace unas semanas. El país no está ahora en el ánimo de festejos, está para diálogo, está para escucharles, está para sacar adelante sus principales demandas, no está para negacionismos, está para que les resuelvan. Ellos ya son gobierno desde hace 7 años, justamente, desde hace 7 años, y el país se les está cayendo a pedazos en términos de infraestructura, en términos de salud, medicinas, hospitales. Ahí está en la calle manifestándose la gente, y te diría también que la gente está cansada de mentiras. Mira, que vengan a decir que se va a crear todo un nuevo ordenamiento de aguas sin poder derogar la ley de aguas nacionales, pues me parece que es una farsa, y es lo que hemos dicho nosotros. Un nuevo ordenamiento legal tendría que haber derogado completamente la ley de aguas nacionales. Una cosa es la ley de aguas nacionales y otra cosa es la nueva Ley General de Aguas. Insisto, estudien sus conceptos antes de venir a las mesas de análisis. ¿Pero qué celebramos el día sábado? 13 millones y medio de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Hay un incremento salarial como no se había visto en los últimos 40 años. Se duplicó el periodo vacacional. Se aumenta el salario de los trabajadores de la educación, del magisterio. Hemos alcanzado una reducción en los homicidios de más del 30%. La gente por fin respalda a su presidenta de la República, un 72% de aprobación. Claro que hay mucho que celebrar. Reconociendo los retos, pero avanzando. Y con gusto nos vemos en las intermedias a ver qué tal les va. Pues qué datos ya.
Sí, A ver, ¿cuál es? La última es de que trae 48% de aceptación. Ay, Dios mío, más Sí, que- sí, ¿En qué sí, encuesta? sí. ¿Qué La encuesta? encuesta la encuesta Facebook de México Elige. Ay, la Ah, encuesta era ok. la que decía que Xochitl Gálvez iba a ganar la presidencia de la República, ¿no? Pues lo que será el sereno, no estamos Ay, hablando de no, Xochitl pues el sereno Gálvez, será. estoy hablando de lo que acaban de publicar No, bueno, hace pues menos sí, de una pero pues es semana. que hay Financiero. encuestadoras, A ver, hay las hay encuestadoras de hay ustedes y encuestadoras las con- encuestadoras. El financiero, que es próxima. quien pone las Hasta la encuestas. próxima. El financiero, A que ver. es quien pone las encuestas de la presidenta con los Mira. porcentajes Ajá. que presume Andrea. No, de ese sacó es el Heraldo. justamente Bueno, una ese era encuesta maravilla, hace, ¿cuánto cobrarán? el día, Ayer, hace antier. ayer donde decía que Esa el es riesgo otra. político Esa de es la del México ha alcohol. aumentado Esa es hasta la niveles reciente. vistos en Perú, a medida que los mexicanos expresan una creciente ¿En Perú? frustración por la delincuencia, ¿Qué por Perú? los cárteles, la corrupción y una economía estancada. México está ya a niveles de Argentina y de Colombia al alcanzar un La puntaje del oposición está perdida, 55%. El puntaje de México en octubre del 47%, o sea, es decir, el índice califica el riesgo político Bueno. en una escala La del 0 al oposición 100. está perdida. Esos son los Me da números pena. que hoy la gente vive en la calle. Nos todos vemos los en el días. Zócalo el sábado. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Nada las que tres. festejar, Gracias, nada. Marcela. Gracias. Gracias, Andrea. Azucena. Gracias, buenos días. Gracias, Laura.